Muy buenas a todos. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880. Estamos transmitiendo las 24 horas del día. El despunte está en TikTok, Spotify, YouTube, Facebook. Ahí nos pueden ver a cualquier hora del día, ¿verdad? Mi saludo y agradecimiento a quienes nos reportan continuamente esta sección del despunte. Entremos en materia. El Ministerio de Agricultura dice de que la producción de leche en Nicaragua supera los 60 millones de galones en el mes de febrero. Está muy bien eso, me gusta. Pero el litro de leche está carísimo en la calle, especialmente en los lugares de venta como son las pulperías y los supermercados. O sea, está bien que subamos la producción, pero en el mercado local o el consumidor está pagando más, ¿verdad? Más de 2.000 pacientes atendidos en mega feria de cirugía general. Dice este informe que más de 2.000 pacientes fueron atendidos en la mega feria de cirugía general que se llevó a cabo en el Hospital Regional Juan Antonio Brenes, Palacio de Somoto, Departamento de Madrid. Los organizadores informaron que durante la jornada se efectuaron 70 cirugías ambulatorias de operaciones de la vesícula, hernias, cirugías menores, endoscopía, ultrasonido y otros servicios especializados. Como he venido insistiendo, la importancia que el gobierno de Nicaragua le da tanto a la salud como a la educación. Las carreteras están muy lindas. Yo me he sorprendido con reportajes que se hacen sobre Nicaragua, en que realmente lugares a donde nunca se soñó que iban a haber carreteras, las hubieran tan lindas el día de hoy. Tomen nota los que están afuera, ¿verdad? Nicaragua ha cambiado mucho. En los Estados Unidos le están diciendo los abogados de migración a cubanos y venezolanos con residencia y hasta con ciudadanía que tengan cuidado si salen de los Estados Unidos a sus lugares o a algún país de visita con el retorno. Recuerden que hay mucha trampa en todo esto. Les hacen firmar un papel que dice de que renuncian a la residencia o a la nacionalidad y sencillamente los montan en el avión y los devuelven, ¿verdad? O sea, estoy viendo tanta maldad que estoy sorprendido con este gobierno actual de los Estados Unidos. Miro demasiada maldad. Y más que nada se ha puesto en evidencia el racismo que hay. O sea, hay racismo contra todo el mundo, pero especialmente contra los latinoamericanos, ¿verdad? No somos bien vistos en los Estados Unidos. Y el idioma español, o sea, en una situación que, como les dije, se me parece a la de Ucrania. En Ucrania mataban a los que hablaban ruso. Entonces aquí en Estados Unidos el que anda hablando español ahí nomás le cae el ice, ¿verdad? Ya el Papa Francisco apareció en público, ha estado internado por más de un mes en el hospital Gemelli, pero ya está de vuelta en el Vaticano. Está muy enfermo el Papa realmente, ¿verdad? Hay una expresión que la voy a leer textualmente del Washington Post. Dice la presidenta de la Cámara de Diputados de Chile, que renuncia, ella es del Partido Comunista igual que Boris, pero Boris es tan pro norteamericano como era Pinochet en su época, ¿eh? Dice que el presidente Boris es una mierda de ser humano. Textualmente estoy leyendo lo que dice este periódico de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Hubo un intercambio de correspondencia entre ella y el presidente Boric. Y el presidente Boric se lo filtró a la prensa. O sea, hay un mal concepto en relación con este hombre. Realmente este hombre traicionó todas las expectativas que habrían sobre él, ¿verdad? La presidenta mexicana
tuvo una reacción sobre Bukele, le dijo que no meta sus narices en México. Dice la presidenta mexicana: no voy a entrar en debate con Bukele, la verdad podríamos hacer todo un debate, pero al referirse a la política de seguridad que había cuestionado Bukele y que ha recibido denuncias de organismos nacionales e internacionales por violaciones a los derechos humanos. Esto sucede en México, según Bukele. Sin embargo, Bukele fue electo por su pueblo y ella va a respetar esa decisión. O sea, Bukele nos ha decepcionado a todos, ¿verdad? Está prestando sus centros de tortura que él tiene en El Salvador, porque ahí torturan a la gente. Es una tortura horrible. O sea, independientemente si se trata de delincuentes o no, la gente que está mandando Trump ahí, desde, según las cámaras y los videos que se han hecho, las humillaciones que le hacen al prisionero ahí son terribles. Y los organismos de derechos humanos están callados, ¿verdad? Están callados definitivamente. Pero El Salvador se ha convertido, o sus cárceles, ¿verdad?, en centros de tortura. Ya no es peligrosa las pandillas, ahora es peligroso el gobierno de Bukele y sus centros a donde torturan a la gente. Tortura nunca vista. Yo no había visto que trataran de tal manera a una persona que está sometida, que está prisionera, a la forma humillante en que ahí tratan a las personas. Se le olvida a Bukele que él puede ser descendiente de palestinos, como dije el otro día, o libaneses, pero la mamá de él es latinoamericana, ¿verdad? Por otro lado, hay mano dura, dice este informe del New York Times, en el caso de los turistas. Los agentes fronterizos estadounidenses están empleando tácticas más agresivas en los puertos de entrada a medida que el gobierno examina a los titulares de tarjetas de residencia y visados que han expresado su oposición a las políticas del gobierno. Unos agentes migratorios estadounidenses con máscaras, ¿verdad?, arrestaron a un académico de la Universidad de Georgetown frente a su casa en Virginia. Otros detuvieron durante semanas a 2 turistas alemanes que intentaban entrar legalmente en el país por la frontera sur. Otros más llamaron a las puertas de los apartamentos de la Universidad de Columbia en busca de manifestantes pro-palestinos. O sea, está destruyendo la imagen que siempre ha tenido Estados Unidos este gobierno de Trump, ¿verdad? También hay otro artículo del New York Times que lo estuve leyendo este fin de semana. Dice que las detenciones de turistas en la frontera de Estados Unidos, y hay que saber lo siguiente: los incidentes de viajeros a los que se ha denegado la entrada a Estados Unidos en las últimas semanas han suscitado preocupación sobre qué esperar de los aeropuertos y otros puntos fronterizos. Sigue diciendo el New York Times: en las últimas semanas una oleada de visitantes internacionales que intentaban entrar a Estados Unidos desde otros países, se les ha negado la entrada en los puestos de control fronterizo. O sea, de nada sirve ir con visa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Lo que ha derivado en deportaciones a sus países de origen o a días o semanas de detención. O sea, llega el turista, lo meten preso y se vuelve a semanas preso, dice el New York Times. ¿Estamos claros? Una mujer británica de 28 años llegó al Reino Unido a principios de esta semana después de haber permanecido 3 semanas presa en un centro de detención de migrantes del estado de Washington. Había intentado entrar a Estados Unidos desde Canadá y en el paso fronterizo terrestre surgieron dudas sobre si tenía el visado correcto o no. Miren, no hay que confundir el estado de Washington con Washington. Washington se llama la capital, pero hay un estado próximo a Alaska y fronterizo con Canadá, ¿verdad?, que se llama el estado de Washington, que es uno de los estados más nuevos que tiene realmente la Unión Americana. Estados Unidos dice que
va a negarle la visa por orden de Trump a ciudadanos de 43 países. En esa lista está Venezuela, ¿verdad? O sea, ningún venezolano, aunque tenga negocio entre Estados Unidos y Venezuela, o que sea millonario, ya no le van a dar visa. ¿Estamos claros? Estamos claros. Son las disposiciones que este señor, ¿verdad?, está tomando. Y se está corriendo al turismo. Las líneas aéreas se están quejando en estos momentos que ha disminuido el turismo para los Estados Unidos. Algo similar pasa en Costa Rica. Costa Rica se están quejando, que dice que los cupos de los aviones han disminuido para aviones que venían de Europa y de los Estados Unidos. ¿Pero a qué se debe? Al temor que hay en Costa Rica. Se practica el sicariato y la ola de crímenes y la peligrosidad de Costa Rica. La gente ahora se da cuenta a través de los medios de comunicación. Entonces es peligroso viajar ahí, no hay que ir a Costa Rica, ¿verdad? Y las líneas aéreas están viendo que se les está cayendo el turismo de gente que viajaba a Costa Rica, y entonces disminuye el número de asientos en los aviones. Así son las cosas de sencillas, ¿verdad? Y no hay que buscarle tres pies al gato, definitivamente. Por otro lado, los hutíes siguen atacando, digamos, las embarcaciones de los Estados Unidos en el Mar Rojo. Estos ataques obedecen a una cosa. Durante los últimos días, los bombardeos que ha venido haciendo Israel en contra de la Faja de Gaza han matado ya a más de 55,000 personas en Gaza. En los últimos días, esto es desde que empezó el conflicto, en los últimos días han muerto más de 5,000 personas por los bombardeos de Israel, ¿verdad? Entonces, así están las cosas ahí. Entonces los hutíes están atacando los barcos, digamos, que pasan por el Mar Rojo, que son de Estados Unidos o de países amigos de Israel, y el último ataque lo hicieron contra el portaaviones Truman, el mejor que tiene los Estados Unidos. Lo averiaron y ya se lo llevaron a San Francisco, California, para repararlo, ¿verdad? O sea, los hutíes están disponiendo de un buen armamento, especialmente de drones, en contra de barcos de guerra de los Estados Unidos que patrullan la zona. El Time dice que Gran Bretaña prepara el envío de 10,000 soldados a Ucrania. Los europeos están buscando cómo la guerra se mantenga, ¿eh? Particularmente los gobiernos de Inglaterra, Francia, España y otros en Ucrania, y todo el trabajo que viene haciendo delegaciones de Estados Unidos y de Rusia para encontrar la paz, la están saboteando los mismos europeos. Hay malestar en contra del gobierno de los Estados Unidos, más que nada por los aranceles que les ha impuesto y que debilitan aún más la economía europea, que está muy mal definitivamente, ¿verdad? Se han desgastado dándole armamento a Ucrania, así como también dinero. Por otro lado, un foro republicano en Wyoming, Estados Unidos. Entonces, algunos partidarios de Trump hablaron. Toda la audiencia en este evento es republicana, y al que favorecía con sus expresiones al gobierno de Trump lo chiflaban y lo abucheaban de tal manera que no podía continuar. O sea, en pocos días el gobierno de Trump perdió toda la popularidad con que entró en las pasadas elecciones y en que se impuso a Kamala Harris. Vamos a ver las elecciones de medio término, ¿verdad? Esas son, digamos, se repone parte del Congreso de Diputados, así como también de senadores. En esta oportunidad Trump ganó ampliamente, pero con todo lo que está haciendo, definitivamente hay malestar en los Estados Unidos, hay inflación, hay pobreza. Entonces, ahí, digamos, podría perder la perspectiva. Hay un grupo de senadores demócratas y republicanos que están buscando, digamos, un impeachment, o sea, jugar y sacar a Trump del poder, pero yo no creo,
¿verdad? Por todas las cosas que está haciendo. Porque en estos momentos tiene mayoría republicana en el Partido Demócrata, en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. No creo que eso prospere, ¿verdad? Este presidente panameño a mí me da risa, ¿verdad? Es un malcriadazo vulgar. Le preguntaron si iba a pedir apoyo de América Latina con estas intenciones de el gobierno de Trump de recuperar, dice Trump, el canal de Panamá. Dice que no necesita de nadie, que los panameños se defienden solos. O sea, rechaza la solidaridad de los demás países en cuanto a la reivindicación de la soberanía del canal. Asarió a una periodista, yo lo estaba viendo en la conferencia de prensa que dio, y realmente pues llegó por accidente al poder, porque Martinelli, que sigue en la embajada de Nicaragua en Panamá, era quien iba a ganar las elecciones. Él iba de vice, pero ya estando en el poder se ha olvidado que Martinelli está en la embajada de Nicaragua y nunca le dio salvoconducto para que saliera de Panamá, porque como era muy peligrosa la posibilidad de que Martinelli llegara al poder, empezaron los enemigos políticos a bloquearlo. Y en ese bloqueo, digamos, tuvo que asilarse porque lo querían meter preso, ¿verdad? Y se metió en la embajada de Nicaragua y ahí se ha mantenido durante los últimos 2 años. Por otro lado, un juez federal de los Estados Unidos, o sea, estos jueces federales son para toda la Unión, porque jueces locales también, anunció que buscará la destitución de Trump por enviar a centros de tortura. Recuerden, y es cierto lo que dice este juez, o sea, El Salvador se ha convertido en centros de tortura. O sea, las violaciones que están pasando ahí a los derechos humanos no tienen nombre, nunca las había visto, ¿verdad? Pero como les decía, es muy difícil, porque para poder destituir al presidente de los Estados Unidos se necesita la mayoría del Congreso y más allá del 50%, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. O sea, van a hacer su fuerza, pero no van a apoyar porque Trump tiene mayoría republicana en las dos cámaras, digamos, de el Senado y la Cámara del Representante. China ha anunciado que está dejando de comprar bonos a los Estados Unidos y está sacando su dinero. Miren, Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Entonces, ellos venden bonos, o sea, depósitos certificados. Pero con esto de las sanciones y que congelan la plata, como le pasó a los rusos, ahora los chinos están sacando su plata. Y tienen razón, ¿verdad? Cada quien cuida su dinero. Y en ese sentido, pues China empujó bastante la economía de los Estados Unidos, pero con la sancionadera que se tiene Trump contra China, o sea, se sienten en peligro los chinos y mejor sacan su plata de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Miren, este Ron DeSantis es el gobernador de la Florida, lo están investigando. Yo estaba viendo informaciones procedentes de los Estados Unidos. Él está en una guerra a muerte con los migrantes. Pero se está descubriendo que la abuela lo llevó pequeño a la Florida. Y él sería un inmigrante ilegal también, porque la abuela es italiana y él es italiano también. Entonces lo están investigando. Y si descubren que él fue un ilegal en su entrada a los Estados Unidos, seguramente va a perder el puesto de gobernador de la Florida. Incluso es aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Otro que ha caído, no cae bien al gobierno de Trump, es Marco Rubio. Es que es moreno, es cubano, ¿verdad? Y se le da preferencia al color y a la raza, ¿verdad? Este logró llegar, y se los expliqué en el despunte del sábado, a la Secretaría de Estado, y lo puso Trump ahí por una razón. Necesitaba el voto de la Florida, y como es cubano, y ahí gran parte de la población es cubana, que gente que salió después de la revolución y los que llegaron después,
y se hicieron nacionales de los Estados Unidos para que votaran por él, pero no está bien visto, ¿verdad? No está bien visto, y en cualquier momento Trump se deshace de él, ¿verdad? Ya lo utilizó, pero el problema es que es moreno, habla español y es latino, ¿verdad? Y eso no gusta al gobierno de Trump. En vez me he puesto a pensar si se estarán reactivando estos del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan era una organización de blancos que se dedicaban a matar negros y a torturarlos hace varios años. Había mucho racismo que nuevamente está reapareciendo, de tal manera que hay una niña negra que tuvo que mandarse custodiada por soldados de los Estados Unidos para que fuera a la escuela, porque era una escuela que no admitían negros, solo blancos. Pero todo empezó en Alabama, ¿verdad? En donde una señora negra no le dio el asiento a un blanco que entró al bus en esos momentos. Esto pasó en los años 60. El racismo, digamos, ahora está sancionado por las leyes de los Estados Unidos. Sin embargo, está renaciendo y se mira muy mal a los latinoamericanos, o sea, de tal manera que el parol humanitario que había dado Trump dice que le da hasta el 2 de abril a todos los que entraron con el parol para que se vayan. Y con el parol humanitario que dio el anterior gobierno entraron más de 500,000 personas. Estos están en situación más difícil que los que entraron de manera clandestina, porque estos tuvieron que dar datos personales, así como también alguien en los Estados Unidos que los recibiera y se hiciera cargo de ellos. Entonces, al haber brindado todos sus datos, es tan fácil de ubicarlos y seguramente los estarán sacando hacia los próximos meses. El clima en Managua ha variado un poco, ¿verdad? Hoy estuvo fresco en la mañana. Estuvo fresco porque hubieron días calurosos y hay, digamos, una epidemia de garraspera y gripe, ¿verdad? Por estos cambios climáticos que está teniendo tanto Managua como todo el occidente del país. Es todo por hoy y los invito para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.